pasa? Ha corroborado y por lo tanto le debería corresponder. Hay casos, yo conozco por lo menos más de uno, en donde colaboradores eficaces en temas de droga han sembrado a personas inocentes, muchas veces pueden ser también rivales, ¿no? Porque hay muchos que, bueno, qué sé yo, me pongo de acuerdo porque los que trafican drogas generalmente son organizaciones. No, generalmente, no, yo he hablado a los llamados burgueses de las mulas, ¿no? Que ellos por lo general no son parte de una organización, solamente son comprados para que lleven droga. Pero por lo general un imputado de tráfico de drogas tiene secuaces afuera. Entonces se ponen de acuerdo, hacen un envío, le piden a un amigo, a una persona, a un incauto que lleve el camión, etc. Y lo intervienen y muchas veces las personas ni siquiera sabían que están en droga. Lo cual ya para la fiscalía es difícil de creer, ¿no? Para la fiscalía dice, no, que no se sepa nada, etc. Entonces el carácter reservado genera situaciones como esta, que en la vida real se da, ¿no? En primer lugar, afectación del derecho de defensa, y que en este caso, ¿no? También podría significar, relacionado con eso, incriminación de inocentes y liberación de culpables, ¿no? Ha sucedido una vez. Bueno, entonces, siguiendo con el procedimiento, la fiscalía corrobora la información que tú le has dado, hace los allanamientos que tiene que hacer, y si es que tú has dado información veraz que es importante, suscribes un acuerdo de colaboración con el fiscal, y ese acuerdo finalmente es sometido a la aprobación del juez de un juez. Un juez tiene que, pues, finalmente tú puedes tener todo el acuerdo que quieras con el fiscal, pero ese acuerdo tiene que ser sometido a la corroboración, perdón, a un control judicial por parte. Y ahí viene un tercer problema que genera el tema de la aprobación eficaz. Es un problema más que todo procesal, que tiene que ver con la garantía de la imparcialidad. ¿Qué juez es el que acuerda? ¿Qué juez es el que ratifica el acuerdo de colaboración eficaz? El juez que ratifica el acuerdo de colaboración eficaz es el juez de liquidación preparatoria, o llamado juez de la que el buen juez debería ser un juez que cautela los derechos de los procesados, y también tal vez del mismo fiscal, pero más de los procesados, porque el fiscal tiene la sentencia por el mano. Pero dentro del proceso penal, en el nuevo código de proceso penal, el juez de garantías tiene que custodiar o vigilar los derechos del mismo. Entonces, si por ejemplo nosotros llegamos a un acuerdo, en el ejemplo que se te había puesto, con un colaborador, y ya le demos un acta, se ha corroborado la información, entonces vamos y sometemos a aprobación judicial el acuerdo. Esa aprobación también es reservada, o sea, nadie se entera, todos siguen sin enterarse, ¿no? Todos siguen sin enterarse. Entonces se hace una audiencia reservada, se aprueba el acuerdo, se emite una sentencia, etcétera, que el colaborador puede ir por su sentencia y ya nadie lo molesta por esos hechos, etcétera. Pero ese juez sigue viendo el proceso conexo. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, si alguien deduce una excepción de procedencia de acción con ese juez? Dice, no, señor juez, ¿no? La acción no es típica, ¿no? O está amparada en una causa de justificación. Después, bueno, vamos a hacer una audiencia para ver la procedencia de acción, ¿no? La excepción de procedencia de acción. Ese juez, creo que a ninguno de los imputados le va a dar ya porque queramos o no, está vinculado ya con sus conocimientos que ha tenido como ocasión de la tramitación del proceso de colaboración eficaz. O sea, es un juez que por lo menos desde mi perspectiva ya no puede ser imparcial, aunque quiera, ¿no? Uno ya no puede ser imparcial porque ya conoce los hechos, conoce datos que ni siquiera las partes conocen, etc. Entonces ya no puede ser imparcial, en primer lugar. Pero en segundo lugar, no puede ser imparcial porque si él ratifica ese acuerdo de colaboración eficaz, ya no, y paralelamente declara fundada, por ejemplo, una excepción de procedencia de acción, es como si él estaría desdiciendo su ratificación inicialmente dada, ¿no? Es como si, claro, yo no te puedo dar un beneficio de colaboración diciéndote, bueno, está bien, has quedado sin pena, ¿no? Vas a salir libre, etc. Porque has reconocido que hay un delito, porque has presentado la prueba. Y paralelamente no voy a decir, oye, no hay delito, es imposible, ¿no? Es imposible porque ya está vinculado con una decisión que daban. Entonces yo creo que sí, el procedimiento de colaboración eficaz genera por lo menos un punto para discutir sobre la imparcialidad de los jueces. Un juez que está vinculado con su propia decisión dentro del proceso de colaboración eficaz no creo que no podría ser completamente imparcial, pero es un punto que también genera. Por eso que muchos doctrinarios abordan los mecanismos de colaboración eficaz y sobre esa base tratan de reformular o repensar muchas categorías tradicionales del derecho procesal penal.
¿no? Incluso la colaboración eficaz ha estado muy de moda en otros países, con el tema del crimen organizado y todo lo demás. Se han hecho muchas conferencias y se han dado muchos incentivos a las personas que querían investigar sobre colaboración eficaz. Me acuerdo del Instituto Max-Planck, ¿no? Cuando tú planteabas temas de investigación por colaboración eficaz, te admitían todas, ¿no? Porque era un tema que suscitaba mucho interés, ¿no? Que se va a escuche bien. Bueno, hay una pequeña pausa. Volviendo entonces al tema de la tramitación del proceso de colaboración eficaz. Al ser reservado también, y al ser un procedimiento no contencioso, ¿no? Ya hemos hablado que eso puede vulnerar el derecho de defensa, las partes no tienen la oportunidad de contradecir nada, ¿no? Se presta, por ejemplo, no sé, doctor Jimmy, usted de repente ha vivido alguna vez en su experiencia, hay veces que incluso el fiscal le dice al colaborador, oye, pero no tienes pruebas, pero por ahí hazte un recibito, ¿no? Hazte un recibito, o etcétera, porque prácticamente está sustraído al control, nadie se opone, ¿no? Entonces puede degenerar en ciertas acusaciones. Es más, era cuando se dio la ley de arrepentimiento, que es una forma de colaboración eficaz con el caso del terrorismo. Muchísimas personas inocentes fueron presas por el solo dicho de colaborar. Por el solo dicho de colaborar, muchísimas. Cientos de personas fueron presas, ¿no? A tal punto que en un momento se tuvo que organizar una comisión, ¿no? con el padre Lancier, si no me equivoco, para que le reestudie todos los casos de personas condenadas por terrorismo sobre la base del hecho colaborador. Y se terminó dando una ley de amnistía para dejar libre a todas esas personas, que implícitamente significó reconocer que eran inocentes, ¿no? Porque es una amnistía finalmente, y señalar que porque los procesos y las cárceles no habían sido suficientemente corroboradas. En verdad no han sido corroboradas. Bueno, pero son los riesgos que conllevan, ¿no? Entonces, dentro del proceso de colaboración, yo doy información y el fiscal inicia una corroboración. Y ahí viene una de las preguntas también que te plantea el proceso de colaboración eficaz. ¿Qué corroboras y cómo lo corroboras? ¿No? Si yo no tengo pruebas, puedo acogerme a una colaboración eficaz. Si yo voy y digo, señor fiscal, yo quiero acogerme a una colaboración eficaz. Yo soy parte de la organización criminal, sé quién es el cabecilla, sé quién está, sé qué función cumplía qué función cumplía el otro, sé dónde está, ¿no? Pero nada de eso lo puedo probar, ¿no? ¿Puedo acogerme a un beneficio de organización eficaz? La ley diría que no, porque el beneficio que se le da al colaborador se justifica en la medida que tú das información corroborable, que finalmente son elementos de convicción que van a servir de prueba en un juicio penal. Son elementos de convicción. Pero bueno, entonces, presupuesto básico es que tú tienes que corroborar la información. El primer reto de un abogado que quiere someter a una persona a una colaboración eficaz es, oye, ¿cómo probamos? ¿Tienes correo? Y no solamente corroborar, muchos dicen, no, pero pruébalo con el dicho de la otra persona, ¿no? De otro colaborador. Y hay jurisprudencia que dice, por ejemplo, está prohibida la corroboración mediante, le llaman corroboración cruzada. O sea, lo que yo digo lo respalda otro colaborador, ¿no? Entonces mi dicho lo pruebo con otro dicho, no, eso está prohibido. Tiene que haber elementos objetivos. ¿Qué son elementos objetivos? Correos, audios, conversaciones, videos, recibos, depósitos, lugares donde estén los efectos del delito, los instrumentos del delito, ¿no? Ese tipo de corroboración es el que quiere la ley de colaboración eficaz y el que justifica que se le dé un tremendo beneficio a un delincuente, porque finalmente el colaborador es un delincuente. Bien, la corroboración tiene que generar un debate. Por ejemplo, yo no puedo corroborar, un ejemplo, ¿no? Que el delincuente A haya recibido dinero. No lo puedo corroborar en un caso de corrupción. Pero, señor fiscal, sí puedo corroborar que esa persona estuvo en tal café o en tal restaurante el día que a usted le han dicho, ¿no? Que a usted le han dicho que ha recibido dinero. El fiscal me puede decir, oye, yo sé que fulanito de tal, que es mi principal investigador, ha recibido dinero. Y la persona que dice que le ha entregado el dinero dice que lo ha dado en el restaurante, no sé, X, en tal restaurante. Y ahí yo le puedo decir, oye, yo no puedo probar que él haya recibido el dinero, pero sí te puedo probar que él estuvo en ese restaurante.
Así como, porque por ejemplo yo le hice la reserva y la hice mediante un correo y tengo el correo, ¿no? Y después de eso él mandó un WhatsApp, me dijo que estaba llegando al restaurante, tengo el WhatsApp. Ya todo eso prueba conductas lícitas. Hacer una reserva es una conducta lícita, ir a un restaurante es una conducta lícita, ¿no? Pero no puedo probar que ha recibido el dinero. Entonces ese nivel de corroboración se acepta o no se acepta. Ese es el punto. Es muy opinable, ¿no? Es muy opinable por el tema. Estoy seguro que dependerá mucho de quién sea el fiscal y quién sea el colaborador y del caso en concreto, ¿no? Pero lo que dice la doctrina, por ejemplo, bueno, ahí hay opiniones divididas, como casi en todo el derecho. Algunos, bueno, para empezar, ese tipo de corroboraciones a las que yo me refiero, que no puedo probar que ha recibido el dinero, pero sí puedo probar que estuvo en el restaurante, le llaman corroboración periférica. Corroboración periférica. O sea, no corroboro los hechos propiamente, pero corroboro datos periféricos, indicios periféricos que al fiscal le pueden servir para llegar a la conclusión de que efectivamente es cierto lo que otra persona ha dicho que él ha recibido dinero, ¿no? Pruebo que estuvo en el lugar, pruebo que hizo la reserva, pruebo que fue al lugar, pero no pruebo que ha recibido dinero, lógicamente porque no me consta, pero es una corroboración periférica, ¿no? Hay un acuerdo plenario, y ahorita vamos a entrar en ese tema, que habla, por ejemplo, del 2, creo que es del 2005, que habla sobre el tema de qué requisitos debe cumplir la sindicación de un coimputado para poder servir para de base de una condena. Y ese acuerdo plenario dice, por ejemplo, que es aceptable una corroboración periférica, ¿no? Una corroboración, o sea, para el acuerdo de base del acuerdo plenario sí sería aceptable una corroboración periférica. Pero sobre la base de, por ejemplo, la exposición de motivos de una de las últimas modificaciones de la ley de corroboración eficaz, esa corroboración no sería suficiente, ¿no? Ellos te piden una corroboración reforzada, ¿no? Discriminatoria. Entonces es una discusión ya un poquito más teórica, pero es una discusión que se plantea. Bueno, ¿comentarios? ¿Hay un comentario ahí para doctor? Sí, doctor. Básicamente mi pregunta era si es que usted ha visto o qué pasaría en el supuesto de cuando existe un imputado que tiene una declaración, pero a la vez, como no sabemos quién es el colaborador, aparece otra declaración que resulta ser el mismo colaborador, y entonces nos encontramos ante una corroboración del imputado o la declaración del colaborador que se corrobora con la declaración del imputado, pero que resulta ser el mismo. No sé si hay un colaborador, correcto, y Fiscalía utiliza la declaración del imputado, no del colaborador, que es el mismo, pero utiliza la declaración del imputado. Entonces se corrobora de alguna forma la declaración del colaborador, que es A, con la declaración del imputado, que a la vez es A, pero como yo, defensa, no tengo la oportunidad de saberlo, porque no sé quién es el colaborador. El colaborador y el que declara son lo mismo. Es el mismo. Es el mismo. Entonces, en una audiencia de prisión preventiva, corroboran la declaración. No, pero me refiero pero no, eso tú no puedes corroborar tu propio dicho con tu propio dicho. ¿Y cómo se refiere eso, doctor? En su amplia experiencia. Bueno, doctor, ustedes saben más que yo de colaboración eficaz. Pero claro, o sea, a ver, la colaboración eficaz exige más que la simple declaración. Eso está claro. Yo no puedo atenta contra toda la ley de la lógica que yo corrobore mi dicho con mi propio dicho, ¿no? Y por lo tanto, una colaboración en esos términos no serviría. En mi opinión, no serviría. ¿Por qué? Porque si seguimos con el trámite, etcétera, etcétera, ¿cuál es una de las principales obligaciones? Bueno, yo soy colaborador, ya tengo mi sentencia de colaboración, estoy libre, no me pasó nada, lo demás sigue procesado, yo he dado información, ya se ha corroborado todo el tema. ¿Cuál es mi primer deber como colaborador eficaz? Después de que pasó todo ese tema, ir al juicio y declarar a favor de la fiscalía, ¿no? Ese es el primer deber que tengo como colaborador. Ir al juicio y declarar a favor de la fiscalía. Y sobre esa base de mi declaración se van incorporando los medios probatorios, o sea, por lo menos se van entendiendo todos los medios de probatorios. Porque claro, el fiscal, volviendo al tema, el fiscal inició su proceso de colaboración, abrió su carpeta de colaboración, hizo sus mecanismos de corroboración y tiene su carpeta bien gordita de puros elementos de corroboración. Pero sí, seguimos en el expediente de colaboración eficaz. Este caso puede ir paralelamente, ¿no? El caso, por llamarlo así, principal, pero no es un incidente de la colaboración. Pero más allá de eso, el proceso principal sigue por su mismo cauce, finalmente se formula la acusación y dentro del momento, la ley dice que el fiscal decidirá el momento en que traslada los mecanismos los actos de corroboración al proceso conexo. ¿En qué momento lo traslada? Lo tiene que decidir el fiscal. Un fiscal puede decir, bueno, ya tengo corroborado todo, ahora voy a pedir prisión preventiva, que es lo que hacen todos, ¿no?
Entonces, como ya tengo todo corroborado, pido la prisión preventiva. Y ahí hago el primer traslado de elementos de corroboración de este proceso. Por ejemplo, un acta de allanamiento, por ejemplo, un audio, un video, un recibo, etcétera, un correo, un WhatsApp, ¿no? Cualquier cosa. Y lo traslado con fines de pedir la prisión preventiva. En todo caso, ese ejemplo que le ponía se definiría entonces en juicio oral, porque es el momento, como usted me indica, que es cuando el colaborador va a ir a declarar. Entonces va a declarar el imputado, pero a la vez el colaborador... Depende para los fines, ¿no? Si es para una prisión preventiva, por ejemplo, si es para una declaración, para una prisión preventiva se podría definir antes, ¿no? O sea, no podría ser, de mi perspectiva no podría ser útil, porque el 158.2 del nuevo Código Procesal Penal dice que la declaración de los colaboradores arrepentidos, testigos de referencia o algo tiene que ser debidamente corroborada, ¿no? Y la corroboración, según la jurisprudencia, por lo menos de la Sala Penal Nacional, por relación al tema, tiene que ser mediante documentos, elementos objetivos. En todo caso, para fines de esta prisión preventiva, yo creo que no debe servir. Y en todo caso, no solamente incurriría en falta Fiscalía, sino también el juez, porque sabe quién es el colaborador correcto. Y ese es otro tema. O sea, si el que ellos incurren o no en falta por valorar inadecuadamente, ese es un tema un poquito más discutible, creo, ¿no? Correcto. Sí, eso es lo que creo. Pero finalmente, a lo que yo voy es que el fiscal debería ser el primer interesado en que la corroboración sea adecuada. ¿Por qué? Porque si no, vamos a un juicio oral. Y en el juicio oral, la simple declaración del colaborador es insuficiente para destruir la presunción de inocencia. Los imputados van a ir premunidos de la presunción de inocencia, ¿no? Y entonces, ya, yo como fiscal ofrezco mi primer testigo. Si quiere, el colaborador número tanto. Y ahí entra a juicio la declaración del colaborador. El colaborador va a tener que declarar y va a tener que ser sometido ahí sí a un contradictorio, ¿no? O sea, en el proceso de colaboración eficaz es reservado, pero cuando ya entra a juicio, las declaraciones, etcétera, son sometidas a un debate, ¿no? Entonces yo le diría, una simple declaración que no ha sido corroborada con elemento objetivo se va a caer, creo yo. Y el fiscal finalmente se va a quedar, por decirlo así, sin soga ni cabra, ¿no? Porque incluso, en principio, que una colaboración así no debió ser ratificada por el juez. No debería ser ratificada por el juez, ¿no? Pero bueno. Bueno, retomando el tema, entonces, ¿algún comentario más sobre este tema? Creo que de cierta forma, bueno, en contradicción de lo que establece usted, creo que esta cuestión de la colaboración eficaz no afecta la imparcialidad del juez, debido a que lo que se busca en cuanto a la investigación es una verdad objetiva. Entonces, mientras, claro, el colaborador eficaz puede decir un montón de cosas, ¿no? Incluso puede mentirse, claro, como estoy explicando. Sin embargo, eso debe ser corroborado, entonces se va depurando lo que sí sirve para el caso, lo que es objetivo, lo que se puede corroborar. Entonces, al tener un conocimiento sobre los hechos un poco más profundo de lo que esperaría la defensa, no creo que vulneraría sus derechos. Su imparcialidad, claro. Porque está versando todo sobre la verdad objetiva. Claro, eso sería lo ideal. No, ese bueno, doctor Gili, por favor. Sí, básicamente en el mismo punto, porque lo que dice, por ejemplo, el doctor es totalmente cierto, pero eso es en el libro. En la realidad, sobre todo, cuando hablamos de temas de criminalidad organizada, lavado de activos, corrupción de funcionarios, anteponen, y esa es la idea de muchos fiscales, anteponen la idea de lo que es la lucha contra las criminalidades organizadas. Y en ese sentido, creen que se debe sobreponer los intereses de la lucha a aceptar cualquier tema de colaboración eficaz. Es cierto que debería, considero, ¿no?, que es cierto que debería haber una especial investigación, correcto, una especial corroboración, porque precisamente esta especial corroboración se sustentaría, o la necesidad de la corroboración se sustentaría en que la defensa no tiene oportunidad de contradecir. El imputado no tiene oportunidad de contradecir al colaborador. Entonces, por eso es que tiene que haber un trabajo especial de corroboración. Pero lastimosamente, por lo menos en los casos que vemos actualmente, se ve que no es ese trabajo objetivo. Por ejemplo, ese caso que le comentaba, doctor, se da en la realidad. No se pueden decir nombres, pero se da en la realidad. Entonces es imposible, ¿no? Eso es inaceptable, que contradice lo que acaba de comentar el doctor, ¿no?, que debe ser un trabajo objetivo. Claro, en teoría se supone que la fiscalía también es imparcial, ¿no? Defiende el interés del Estado, de la objetividad, persona. ¿no? Claro, se supone. Sí. Bueno, claro, no, exacto. Ahora, pero ahí tú hablas, por ejemplo, el caso de una colaboración corroborada, ¿no? Pero hay otros actos que también contaminan un poco los juegos. Como te digo, en mi opinión, solo había un poco solamente la problemática, ¿no? Eso es lógicamente el inicio de que se pueda discutir. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando un colaborador está en la cárcel? ¿No? ¿Qué pasa cuando un colaborador está en la cárcel? El fiscal puede disponer ciertas diligencias a través del juez de garantías, ¿no? Informarle que hay una colaboración y acto de corroboración y todo el tema. Y yo creo que el hecho de existir un colaborador tiene una connotación tan fuerte que ya como que lo tomas por culpable, ¿no? Entonces es bien difícil, por lo menos en la práctica, es un poco difícil que el juez se sacuda de todas esas cosas. Pero es propio también del sistema, ¿no? Por eso le digo que esta es solamente una problemática, da para un debate largo. No, si ya es ratificado algo del colaborador eficaz, tanto el fiscal como el juez van a querer meterlos presos como sea a todos. Claro, a eso voy. No van a querer quedar como que ratificamos algo y luego terminamos absolviendo a algunos o a todos. ¿No? Porque es como de decirte, ¿no? Como que dije algo y después no. Pero es una problemática que también podríamos equipararla, por ejemplo, con las excepciones de improcedencia de acción. Un juez a veces son 10 imputados y 3 deducen excepciones de improcedencia de acción y disposiciones similares. Entonces el juez es infundada la excepción. Bueno, nosotros, igual de cierto modo ya está medio contaminado el juez, ¿no? O sea, esta problemática se plantea en diversas figuras procesales. No es solamente, en el caso de la colaboración es tal vez un poco distinto por la naturaleza de la figura. Pero bueno, entonces la corroboración debe ser objetiva. Se discute, por ejemplo, si los actos de corroboración, y esta figura ha dado para mucho debate, ¿verdad? Es un tema bien interesante. Por ejemplo, el colaborador dice, bueno, ya, yo no tengo cómo corroborar, pero en su expediente principal ahí tiene todas las pruebas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Este tema lo he discutido incluso con Jimmy varias veces, ¿no? Por ejemplo, yo sé, en el expediente principal hay un voucher, con eso usted corrobora mi dicho. En el expediente paralelo que está llevando, usted tiene una declaración de un testigo X, con eso corrobora mi dicho. En el expediente usted tiene un correo, con eso corrobora mi dicho. Eso está bien, esa es una forma de corregir. En mi opinión, no. En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque justamente la lógica de la colaboración eficaz es que tú le vas a dar un beneficio porque él te está dando nuevos elementos. Si no, ¿por qué te da beneficio? Sería solamente un reconocimiento de hecho, la determinación anticipada, conclusión del juicio, etcétera, ¿no? Pero no hubo colaboración, porque la colaboración exige una participación activa de la persona que está colaborando, ¿no? Entonces la colaboración te da beneficios mayores de la determinación anticipada, y por eso empezaba explicando las otras figuras, porque tú también das más que tu simple dicho. Entonces, hay un acuerdo de la Sala Penal Nacional sobre ese tema, en el sentido de que la corroboración tiene que dar en el mismo cuaderno, una colaboración eficaz. Incluso dicen, no, debería también respaldarse en otros, pero principalmente tiene que darse en ese cuaderno. Ya. Doctor, la última pregunta. No, doctor, por favor. Sí. ¿Existe una oportunidad en la que tenga que Doctor, mostrarse... usted tiene una pregunta muy difícil, ¿verdad? ¿Existe una oportunidad en la que tenga que mostrarse la sentencia de colaboración o no es necesaria? No, yo creo no, dice que no, dice que es súper reservada la sentencia de colaboración. Como tú alguna vez decías, nadie ha visto estar una sentencia de colaboración. Ahora, este es un tema bien discutible, pero vamos a llegar a ese punto, por lo menos como yo lo tenía planeado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la participación de la Procuraduría y la parte civil dentro del proceso de colaboración? ¿No? ¿Qué pasa? El gobierno y el procurador dice, señor fiscal, me he enterado por ahí de que usted tiene una colaboración eficaz. Y yo quiero también participar, ¿no? Quiero participar porque está en juego también el interés patrimonial del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? La ley, el Código Procesal dice que el procurador puede intervenir, la parte agrariana puede intervenir, pero al final, después de lo que haberse llevado a cabo la corroboración, ¿no? Y si solamente para fines de la reparación civil. Finalmente, si la Procuraduría dice, ¿sabes qué? No estoy contento con esto, me he dado pues una miseria de reparación civil, ¿no? Tú debiste incluir en tus negociaciones de colaboración que él pague también tantos millones, un ejemplo. Bueno, la ley dice, si tú no estás de acuerdo, coge tu acta y ándate la vía civil, ¿no? Y plantea la vía civil tus pretensiones resarcitorias, proporcionales, todo lo que tú quieras. Pero ese es un tema más. La Fiscalía, hay una ausencia de regulación que creo que es importante también. Una problemática que ya sería la quinta, creo, problemática que te genera el tema de la colaboración eficaz, que debería ser uno de replantear, de pensar, de debatir, es la forma como está
cómo está procediendo la fiscalía. Por ejemplo, sigamos el ejemplo. Esta persona se acogió a la colaboración eficaz, ¿no? Y el fiscal muchas veces le pone el rótulo de testigo protegido, ¿no? Así es, ¿no, doctor Lino? Muchas veces no le dice es un colaborador, sino te vamos a poner como testigo protegido. Yo no sé, incluso eso es parte del acuerdo, ya te vamos a poner como testigo protegido, pero acá en este en el espíritu paralelo. En el espíritu paralelo tú vas a ser un testigo protegido, no te voy a poner como un colaborador eficaz. Y te ponen testigo protegido, y vas a declarar acá, testigo protegido, número tanto, del año tanto, ¿no? Y tú vas acá, nadie sabe que es colaborador, pero en verdad es un colaborador que has tenido el beneficio procesal de que te pongan como testigo protegido. Y el fiscal, y eso lo hacen en todos los procesos, ¿no? Y en verdad es una práctica que se instaura en la fiscalía a partir de una ley que se dio contra el terrorismo, donde decían que los fiscales, incluso esa práctica la institucionalizaron, diciendo que pasará el proceso como testigo. Yo creo que a partir de ahí ha surgido esa problemática. Pero esto genera problemas. Por ejemplo, en los actuales casos, por ejemplo, con los casos de corrupción que estamos viendo, yo creo que eso, los casos incluso de aportantes, de falsos de los partidos políticos, yo creo que están poniendo, por ejemplo, a varios colaboradores como testigos protegidos, ¿no? Y eso no es gratis, ¿no? O sea, la fiscalía con esto se ahorra muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero pedir una prisión preventiva. El 158.2 del nuevo código dice que si voy a usar la declaración de colaborador tengo que corroborar para pedir una prisión preventiva. Pero si yo lo he puesto como testigo ya no es un colaborador, ¿no? Es un simple testigo. ¿Te das cuenta? Entonces ya no la corroboro, ya no tengo actos de corroborar, no tengo la necesidad. Solamente la presento como una declaración de un testigo. Entonces hago pasar la declaración de un imputado como una declaración de un testigo, ¿no? Entonces así está procediendo. Muchas personas, vamos, sí, colaboración eficaz, perfecto, ¿qué tienes? Correo. Ya, vas a declarar acá, pero como testigo protegido. Ya, doctor, denme esa testigo protegido, ¿no? Entonces tú declaras, te pones el rostro de testigo protegido y te haces información, empiezas a declarar, ¿no? Sí, a mí me dijeron, haz esto, yo busqué esto, y tú dices, oye, pero todo lo que declara es propio de un imputado. No, tú has sido parte de la mafia. Tú no eres un testigo, tú no eres alguien que pasó por ahí y vio que alguien cometió el delito, ¿no? Tú eres un imputado, pero estás como testigo protegido. Entonces esa es otra problemática más que genera y un riesgo finalmente genero yo, porque podemos estar de acuerdo o no. Muchos son pro fiscalía, pro defensa, lo que sea, pero yo creo que en pro de finalmente de que por lo menos todos estaremos de acuerdo. Para acá. Hay hay todos estaremos de acuerdo, creo, en que debería de una colaboradora. Bueno, retomando el tema, entonces te ponen como testigo protegido, pero yo creo que eso tarde o temprano puede afectar a la fiscalía, porque por ejemplo un colaborador es un imputado. Y un imputado, y es uno de los grandes problemas y debates que genera la colaboración eficaz, no puede tener el mismo tratamiento, no tiene el mismo tratamiento legal que el testigo, ¿cierto? Por ejemplo, un testigo, ¿cuál es el primer deber del testigo? El primer deber de todo testigo es declarar con la verdad. Si el testigo miente, comete delito, ¿cierto? Es así, ¿no? Entonces, el primer deber del testigo es comparecer y declarar con la verdad. No puede mentir, ¿no? El testigo no puede mentir. Si miente, el testigo está amenazado por la ley. Si tú mientes, es malo, los fiscales le informan al testigo, ¿no? Si usted declara falsamente, cae un tipo penal muchas veces, etc. Entonces, y el testigo tiene el deber legal, bajo sanción penal, de declarar con la verdad. El imputado, el colaborador es un imputado finalmente, tiene el deber de decir la verdad. ¿El imputado tiene el deber de decir la verdad o no? Yo creo que no. Incluso, bueno, podemos discutirlo. Ya se han suscitado casos que una declaración falsa, la razón que son en contra, ¿no?, del imputado, pero es un tema aparte. Pero por lo menos el imputado no tiene el deber ni siquiera de declarar, porque su declaración no es un acto de prueba, no es un acto, ¿no? Es un acto de defensa. Si quieres declarar, si no guarda silencio y nadie te va a decir nada por eso, ¿no? Entonces, el testigo puede guardar silencio, el testigo no puede guardar silencio, el testigo está obligado a declarar, ¿no? Si el testigo miente, ¿qué le pasa?
le abren una investigación por el tema. Si el imputado miente, no le va a pasar nada, ¿no? Por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Lo que yo sostengo, una persona que miente no le debería pasar nada dentro del proceso. Porque la fiscalía no debe basar su caso en la declaración del imputado. La declaración del imputado, según la han establecido diversas jurisprudencias, es un acto de defensa. Además, el fiscal debería de esperar que esa persona mienta. Porque es humano que una persona que está avanzada con 10 a 15 años mienta, pues habrá su responsabilidad, ¿no? Eso es un acto humano, creo, finalmente, de cualquier persona. Pero bueno, entonces, los deberes que tiene un imputado y los deberes que tiene un testigo son distintos. Por lo tanto, la valoración que se haga sobre esos elementos es distinto. Una cosa es que yo pase y vea el accidente, ¿no? Yo voy a declarar, pues, porque he visto el accidente y no conozco ni a la víctima ni al que lo atropelló, ¿no? Entonces mi declaración se puede decir que es objetiva. Y además estoy obligado por la ley además a declarar por la verdad. Y además a declarar, y a ir a declarar. Entonces la valoración de la declaración testimonial que hace los jueces tiene más fuerza probatoria que una declaración de un coimputado. Entonces tú no puedes convertir a un coimputado o a un colaborador en testigo, ¿no? Porque como digo, la declaración del coimputado tiene que estar sometido a otros estándares de valoración probatoria a diferencia del testigo. Ese es otro de los problemas que empieza a generar. Entonces, cuando la fiscalía lo colabora, lo pone como testigo protegido, yo creo que se abre necesariamente un plano, ¿no? Porque finalmente esa declaración, eso puede terminar afectando el desarrollo del proceso. Bueno, continuando ya casi para llegar a la parte final de este tema, ¿no? Con la colaboración. ¿Tú sigues con el trámite de la colaboración? Yo acá había notado algunas ideas sobre la realidad. Ya. Bueno, entonces no debemos olvidarnos, para concluir ese punto, que el colaborador fiscal es un coimputado, y como coimputado la valoración de su declaración tiene que ser, ¿no? Sobre la base de elementos objetivos, lo que la fiscalía creo que debería entender. Muchos lo hacen, porque del proceso de colaboración eficaz lo importante no es la declaración de los colaboradores. Eso, yo creo que si captan esa idea y la explotan al máximo, creo que todo lo demás cae por su propio peso, ¿no? Un buen fiscal debería decir, bueno, a ver, tú quieres que yo te deje sin pena. El fiscal te la sartén por la mano. Perfecto, dime estos puntos, y yo empiezo a corroborar. Si se corrobora, te doy la colaboración. Pero si no, no. Entonces el fiscal ya tiene un aliado. Ese aliado debería usarlo al máximo, ¿no? Para tener elementos objetivos que le permitan armar su caso. Pero no debería basarse únicamente en las declaraciones, ni siquiera, no debería solamente en la declaración del colaborador, no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llegamos a un acuerdo provisional, vamos a un juez y el juez dice, no señor, esta colaboración no procede? Me va a disculpar, señor fiscal, pero usted le ha dado demasiado beneficio, ¿no? Lo que él ha aportado es un elemento de comisión, pero no procede acá usted, lo proporcional no sería exención de la pena, no sería 5 años de pena efectiva, hasta 5 años de efectiva yo le doy, pero no le vamos a dar a usted, a esta persona no le voy a dar una exención de la pena, no le voy a decir que no tenga pena, incluso antecedentes como se quiere, no. Y el colaborador dice, no, pero ya le hemos quedado en eso, con el fiscal, no señor juez, yo no apruebo porque no puedo aprobar un acuerdo ilegal, desproporcional, porque mi función acá es justamente hacer control de legalidad de los acuerdos. Entonces desaprueba. Y el colaborador dice, ¿sabes qué? No, entonces si no es, yo no voy ni un día preso, yo no quiero ser colaborador. No puede ser, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? ¿No? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿No? La ley en esos casos dice, por ejemplo, la declaración del colaborador no puede ser usada en su contra, ¿no? Se toman por inexistentes, ¿no? Y eso evidencia que la declaración del colaborador no es importante. O sea, no debería ser debería ser tan importante como la fiscalía cree, ¿no? Sino que lo importante más bien es explotar esa fuente de prueba para encontrar otras pruebas objetivas más. Doctor, disculpe, ese punto también se puede versar en que justamente para los colaboradores no requiere el abogado, ¿no? Ser patrocinado por un abogado. Entonces, cabe también la artimaña de la fiscalía, ¿no? Al efecto de captar información, obtener información, de darle más allá de lo previsto de acuerdo a la información. Sí, no, de hecho que sí. Entonces, también, bueno,
yo lo veo de un modo inconstitucional, pues ese Una acto. mala praxis, una mala praxis. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría equilibrar o de alguna manera resguardar? Si bien es cierto, vemos desde el punto de vista de cómo actuar, ¿no? De cómo actuar ante una colaboración eficaz, pero no cómo resguardar en este caso al colaborador eficaz, ¿no? Pues buen punto, ¿no? Yo creo que sí hay esa mala praxis, lamentablemente, ¿no? No sé si lo hacen con intención, no voy a ser como los fiscales que piensan mal de todo, pero hay fiscales que dicen, no, sí, colaboración, ¿no? Y todo el tema, y al final no caen en el acuerdo, ¿no? Entonces ha pasado ese tipo de casos. Pero yo qué haría, por ejemplo, no sé, si tú me dices cómo contrarrestar eso, yo creo que la defensa ya es clave, ¿no? En la suscripción de esa acta, por lo menos, de acuerdo previo con la fiscalía, la defensa es clave, porque uno como defensa tiene que anticiparse al control de legalidad que va a hacer el juez, ¿no? Entonces, yo puedo generar, pues, no sé, ponerme de acuerdo con el fiscal y decirle ya que le den cero, incluso sin antecedentes, que se vaya a su casa, no pasa nada, y como prueba que 2 correos, ¿no? Pero yo como abogado sé que en el fondo eso se va a caer. Entonces la victoria que yo logre en este momento va a ser una victoria a corto plazo, porque cuando llegue esto al juez se va a caer por completo, ¿no? Entonces yo como abogado tengo que procurar, uno, en conversar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Revisa tus correos, algo que es tan clave, ¿no? ¿No sabes qué estaba haciendo el 5 de enero del 2017? Revisa tus correos. Y vas a ver que vamos a encontrar un montón de cosas. Y empezamos a revisar y se encuentra un montón de cosas en los correos. ¿Te acuerdas? Ah, sí, oye, mira, en ese tiempo hablé con tal persona, y empieza a salir un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es el trabajo de la defensa. Tú empiezas a hacer lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un plan probatorio. Nosotros, por ejemplo, nos ponemos ya haciendo un poquito de cherry la chapa, ¿no? Nosotros ponemos una meta de 15 pruebas, por decirlo así. No sé cómo, pero todos ahorita nos ponemos a pensar. Pero tenemos que llegar a 15 o 20 pruebas, no bajamos de 20. Y entonces, como somos un grupo de cabezas y todos somos inteligentes, empiezan a hacer lo que se conoce en el ámbito empresarial como lluvia de ideas, ¿no? Uno, oye, correos, otro WhatsApp, otro tal, y finalmente a veces consigues hasta más. A veces no llegas a las 15, pero por no llegas a las 10, que es un montonazo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y con todo eso tú aseguras amarras la colaboración. Y la clave acá, yo creo que es el acuerdo, ¿no? Sobre esos puntos vamos a probar esto, ¿no? Con esto, y si tú tienes una buena asesoramiento de la defensa, no se te debería caer el acuerdo en la nivel judicial. Porque además los jueces, por lo menos debemos presumir, van a ver el nivel de colaboración de todos lados. Porque finalmente, por más que el cliché sea criticado, finalmente lo que quieren ver los jueces es una verdadera actitud de arrepentimiento, ¿no? El juez quiere ver un arrepentido. Muchos dicen, no, que eso no está mal dicho, no debe ser un hombre arrepentido, pero cuando tú verdaderamente dices, oye, no solamente con mi dicho, mire, señor juez, hemos dicho esto y lo hemos probado con esto, hemos dicho esto con esto, y veas que le has armado todo el caso a la fiscalía, ¿tú crees que el juez te va a negar el acuerdo? No te lo deniega. No te lo deniega. Y además todo el caso de la fiscalía lo vas a explicar todo dicho. Entonces muchos creen que defender a un culpable es cambiar la realidad de los hechos. No, todo un culpable lo puede defender con mecanismos legales de derecho penal premial. Es decir, yo no voy a ir a pararme, por lo menos nosotros nunca lo hacemos, a pararme frente a un fiscal y venderle un cuento que tú no sabías nada, o que no, es tontería. Si tú sabías y todas las pruebas tienes que aceptar y busquemos la forma de colaborar. La ley te lo autoriza. ¿Te das cuenta? Entonces armamos bien tu plan probatorio de 10, 15 puntos y ya, ¿y quién más sabía ese tema? Pongamos a... Oye, tal vecina también sabía. Busquemos a la vecina, usted puede declarar, tal, sí. Y la vecina a veces también te da más cosas. Oye, pero tal persona también. Y entonces se empieza a abrir tu rango de pruebas. Entonces tú tienes que hacer, como en todo, creo acá, los fiscales tienen tanta carga, que tú tienes que hacerle un poco el trabajo a la fiscalía. Y decirle, mire doctor, acá está todo organizadito, mi ayuda de memoria, mis anexos, todo. Todo lo dicho, este dicho 1 se prueba con 5 pruebas, este dicho 2 con tantas pruebas, este dicho 3 con tantas pruebas. El fiscal arma su cuaderno, todo y se va a sorprender. Tienes el caso a mano. Entonces yo creo, respondiendo a tu pregunta, que en mi opinión es el trabajo de la defensa es importante y lo puedes tú para asegurar la defensa en el acuerdo previo. Por eso que es una especie de contrato que tú haces, ¿no? Si yo pruebo esto, tú me das este beneficio. El acuerdo previo que haces con la fiscalía, ¿no? Entonces puedes hacer eso. Un tema también, si me permite, doctor, un tema para asegurar, digamos, el inicio de la colaboración. Muchas veces los fiscales lo que hacen es
pedirte que declares para que seas colaborador, pero terminas declarando en el proceso principal. Entonces, o sea, cuando un imputado, sobre todo en temas de organización criminal, quiere someterse a colaboración eficaz, el fiscal le dice ya, declara y vamos viendo, pero declaran en el proceso principal y terminan amarrados. Ese es un problema. Yo nunca lo hago. Cuando ahí ya es parte de la labor de la defensa, y la defensa tendría que de frente ingresar un escrito para que declaren el procedimiento especial. Sí, muy disculpe. Como estrategia de la defensa, ¿no? Claro, es eso. Por ejemplo, sí ha pasado, nosotros hemos querido coger la colaboración en algunos casos, unos clientes, por ejemplo, pero a veces no es culpa del fiscal, ¿eh? A veces, por ejemplo, como te digo, ese es un trabajo más de la defensa, ¿no? Que tú hablas con el cliente y el cliente dice, sí, ahí hago, pero después no tiene nada con qué corroborar. Entonces tú ahí tienes que hacer un trabajo de mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucho tiempo para buscar elementos de convicción, ¿no? Para presentarlos al tema. Pero cuando pasa eso, por ejemplo, yo lo hago guardar silencio de la principal, ¿no? Mejor que guardar silencio, pero los fiscales a veces se molestan. Cuando guarda silencio se molestan, no, doctor, pero estamos conversando para la... Sí, pero es que si después declara ya no tiene incentivo, después ya ¿qué negocias? Si tú dicho, por lo menos es el punto de partida de negociación, ¿no? Entonces mejor que se moleste y al día siguiente ya lo visitamos más amable, todo, ¿no? Es un tema de estrategia, creo, ¿no? Que puede pasar. Una de las características, ya casi para terminar, de la colaboración eficaz es que tú puedes dar información incluso de otros casos, ¿no? Es tan amplio el tema que tú puedes dar información de otros casos. Yo no tengo de este caso, no tengo ni una prueba, 0 pruebas, pero yo sé que hay la misma organización criminal que está haciendo otra persona, ¿no? Y ahí está involucrado un ministro, como que mucha fiscal para la oreja, ¿no? O una empresa grande, ¿no? Te das cuenta que va a dar réditos en tu carrera, lo puedo probar. Entonces tú puedes, ¿no? Tú puedes hacer colaboración respecto de otros procesos, ¿no? Que es un tema bien interesante. Entonces la ley dice, recoges todo ese tema y se iniciará una investigación paralela sobre ese tema. Y también podrías aceptar. Un tema también discutido es hasta dónde llegan los beneficios. Por ejemplo, el colaborador puede decir, doctor, yo tengo todas las pruebas, pero no solamente quiero beneficio para mí, también quiero para mi esposa, ¿no? Hemos hablado alguna vez, ¿no? Quiero beneficio para mi esposa, quiero beneficio para mi amigo tal, quiero beneficio para tal, quiero beneficio para todo. Entonces ahí una vez más estamos en el nivel de ver la proporcionalidad de la información que da con la colaboración y el beneficio que se te va a dar, ¿no? No recuerdo específicamente qué dice la ley ahí al respecto, pero creo que sí lo permite, sí permite dar un beneficio para otras personas ajenas al tema. Bueno, entonces en conclusión y a manera de resumen, tenemos que el proceso de colaboración eficaz es un proceso de derecho penal premial que ya había en la institución de derecho penal premial, que ha sido como una escalerita, ¿no? El tema que hablábamos del principio de oportunidad, la confesión sincera, la terminación anticipada, la conclusión anticipada del juicio, que ha sido como un desarrollo paulatino en donde el Estado ha ido cediendo beneficios a los que se han volvido un delito a cambio de ciertos beneficios también, beneficios procesales, o también de derecho penal sustantivo. Y en la cumbre de todo eso, la reina de todos los constituyentes es la colaboración eficaz, porque te da beneficios que no te puede dar ningún otro mecanismo. Pero es una figura que debe ser estudiada, sobre todo por toda la problemática que genera, ¿no? Que ya le hemos hablado, el tema de la reserva, el tema de si vulnera o no el derecho de defensa, ¿no? El tema de que podría discriminarse a personas inocentes, el tema de que si se usa desmedidamente puede terminar anulando los fines preventivos de la pena, ¿no? Y toda la problemática que hemos seguido, el tema de si vulnera o no el tema de la imparcialidad judicial, y el tema de cómo se debe valorar la declaración del colaborador, ¿no? Y el tema de si está bien o no que los fiscales pongan al colaborador como testigo protegido o no, y etcétera. Entonces eso más o menos es en síntesis el proceso de colaboración eficaz y sus problemas, y muchas gracias muchas gracias a los por haber invitado. Bueno, con esto concluiríamos, algo que